Gracias. Le agradezco nuevamente su asistencia a su programa La Respuesta. Recuerde que este programa viene a través de la Iglesia Bautista Josué, de aquí de la ciudad de San Miguel, en El Salvador. Este es un programa que busca responder algunas de sus muchas inquietudes acerca de la palabra de Dios. Quiero leer esta oportunidad, este correo que llega de la hermana Reina Beatriz Amaya, y dice lo siguiente. Dice: he escuchado a algunos compañeros de la universidad decir que la Biblia no relata nada de la vida de Jesús después de los 12 años de edad, porque según dicen ellos, él viajó a la India, donde aprendió con ello a impactar a la gente y al mundo. Hermana Reina, le voy a aportar la información que nos proporciona las Sagradas Escrituras. La Biblia, hermana, sí tiene la información de la infancia de Jesús. Ciertamente los evangelios sinópticos no detallan la vida de como la hacen ahora los biógrafos modernos, que plantean todos los detalles, probablemente los detalles del que va leyendo y preguntándose. Pero sí describe la vida de Jesús las Sagradas Escrituras. En Lucas, por ejemplo, para hacerle mención previa, en el capítulo 2, versículo del 41 al 52, la Biblia nos dice todo acerca de la juventud de Jesús. Por ello es que nosotros sabemos acerca de Jesús. En primer lugar, que él era hijo de unos padres que eran devotos en sus observancias religiosas. Por ejemplo, si leemos el Evangelio de Lucas en su capítulo número 2, versículo del 4 al 7, encontramos lo siguiente, y dice la palabra de Dios: y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como usted podrá ver acá, la Biblia nos dice, dentro de su aspecto histórico, que Jesús permaneció sometido a la obediencia de sus padres. Y encontramos también que Jesús es llevado posteriormente al templo para ser presentado allá, como veremos después en qué momento se dio eso. Pero es importante saber que Jesús estuvo ahí, no fue desobediente. Él es una persona que tenía que estar, como él lo dice, en los negocios de su padre. El hecho de que él había asombrado a los maestros del templo con su sabiduría y conocimientos habla extraordinariamente de sus habilidades, mientras que el hecho de escuchar y hacerles preguntas a sus maestros demuestra que él era totalmente respetuoso, asumiendo el papel de estudiante como correspondía a un niño de su edad. De este incidente que tenemos en la Biblia que se dio en el templo, Lucas escribe en el capítulo 2, versículo 51 lo siguiente, y dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él cumplió su deber con sus padres terrenales en ser sumiso al quinto mandamiento en cuanto a vivir en esa comunión perfecta en su familia y en obediencia a la ley de Moisés, la cual él cumplió
a favor nuestro. Sabemos que el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52, dice lo siguiente: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es interesante ver aquí tres aspectos. Dice que Jesús crecía. Quiero que vea que el Evangelio de Lucas dice precisamente que él escribió esta historia que fueron ciertísimas, dice el versículo 1 del capítulo 1. Lucas se interesó por encontrar alguna explicación acerca de la vida de Jesús y lo logró, porque dice que él, en el versículo 51 del capítulo 2, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él cumplió con el deber de ir con sus padres terrenales y darle así cumplimiento al quinto mandamiento. Jesús dice que crecía. ¿Cómo podía Lucas decir que Jesús estaba creciendo si Jesús no estaba en el lugar de donde permanecía? O sea, si decía que crecía es porque había una evidencia de que él estaba viéndose en crecimiento, en sabiduría, en estatura. ¿Cómo se puede decir que Jesús crece en estatura si no tenemos la evidencia de verlo crecer en estatura? Hay cosas en las Sagradas Escrituras que están implícitas y es cuestión de tener conocimiento de algunos aspectos gramaticales para poderlo entender. Lucas 2:42 nos dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Como era requerido por su fe, José y María hacían una peregrinación anual a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Adicionalmente, ellos llevaron a su hijo de 12 años para celebrar su primera fiesta en preparación para su Bar Mitzvah, que sería a la edad de los 13 años, cuando los niños judíos conmemoran su paso a la adultez. Aquí nosotros podemos ver a un típico niño en una típica familia de esos tiempos, creciendo en un ambiente donde era observado su crecimiento. Lucas, si vamos a Lucas 2, en sus versículos 51 y 52, nos dice a lo siguiente. Dice que a los 12 años, esto fue a los 12 años, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Si usted se fija bien, el versículo 51 dice que después de los 12 años, Jesús regresó a Nazaret, es decir, vivió en Nazaret. En ningún momento dejó de estar en Nazaret. No fue a la India, no fue a otro territorio. Él se quedó viviendo en Nazaret y ahí lo vieron a él crecer en estatura y en sabiduría. Estuvo sujeto a sus padres durante todo el tiempo, estuvo sometido a ellos. Creció precisamente en esos aspectos tan visibles de Jesús que no podrían decirse si no se pudieron observar vívidamente. Hasta su bautismo, usted puede ver que aparece Jesús de nuevo a la edad de 30 años. Lucas 4:16 dice que estuvo en Nazaret, donde se había criado. Dice que vino a Nazaret, se quedó en Nazaret, donde había sido criado. Y dice Lucas 4:16 que Jesús acostumbraba el día de reposo entrar en la sinagoga conforme a su costumbre, y dice que se levantó a leer. Hay cosas importantes aquí que podemos ver. Dice que vino a Nazaret donde se había criado. Él estuvo en Nazaret y ahí se crió, creció.
Y dice que los días de reposo Jesús entraba en la sinagoga conforme a su costumbre y se ponía a leer. ¿Quién puede dar testimonio de estas actitudes de Jesús sino aquellas personas que estaban constantemente viéndole? Está claro entonces dónde se había criado Jesús, que es en Nazaret, y que todos los Shabbat iba al culto de la sinagoga. ¿Cómo iba a estar, imagínese usted, en otro lugar si lo veían en la sinagoga regularmente? Es importante que el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, del versículo 1 al versículo número 6, cuando nos relata lo que sucede a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto, la Biblia nos dice lo siguiente: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que escuchamos? Y les daba a conocer milagros que por sus manos eran hechos. Además decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es importante que usted vea algo en esta lectura, porque cuando estudiamos la Biblia tenemos que conocer mucho acerca de la gramática. Y vea lo que dice aquí. Dice, la gente dice: ¿no es este el hijo? No dice de el carpintero o de un carpintero. No dice, ¿no es este el carpintero? Quiere decir que realmente él tuvo que aprender el oficio de la carpintería. Se desempeñó en ese oficio. Tuvo que aprender a manejar un martillo, un serrucho, a colocar un clavo, a hacer realmente un corte. Él tuvo que aprender. ¿En qué tiempo lo iba a hacer si él no permaneció en Nazaret? Tenía que haber estado ahí para aprender y desarrollar esta habilidad como es la carpintería. ¿Qué tiempo requiere aprender un oficio? Pues usted sabrá que muchos oficios duran por mucho tiempo de la vida. Y esto nos demuestra que Jesús estuvo en Nazaret aprendiendo el oficio que era de la carpintería. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo número 7, versículo 15 al 16, dice que entonces los judíos se asombraban diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando dicen ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado?, no significa que Jesús no haya estudiado. No es eso lo que quiere decir, sino el hecho de que se admiraban de los conocimientos que Jesús brindaba, puesto que los líderes religiosos sabían que Jesús no había tenido ninguna educación formal en las escuelas rabínicas. No había sido un alumno de estas personas y se extrañaban cómo este hombre sabe sin haber estudiado. El hecho de no verlo estudiando en un centro de rabinos, pero conocer que él tiene esa sabiduría de comunicación de aquellos principios divinos, era para ellos extremadamente alarmante. Y dice que el que lo envió estaba sobre él para él obedecerle y enseñar su palabra. Evidentemente en la Biblia está todo lo que Dios determinó que necesitamos saber. Dios eligió decirnos todo acerca de Jesús, así que solo debemos confiar en Él, de que nos ha informado todo lo que necesitamos saber.
porque su importancia no se centra en su niñez o adolescencia. Su importancia se centra en la enseñanza, en su muerte y en su resurrección. Quiero recalcarle esto, porque muchos buscan desacreditar a Jesús buscando argumentos fuera de la Biblia, con el propósito, le repito, de desacreditar la doctrina del cristianismo. Pero nosotros encontramos en la Biblia la evidencia de que Jesús nació, creció, se desarrolló, y hasta que fue notorio su trabajo público, llamó mucho más poderosamente la atención. Hay que ser espirituales para entender lo que es de Dios. En el instante que usted abre la Biblia en Génesis 1:1, debe creerle a Dios para que pueda continuar leyendo. Y si no cree a Dios en su palabra, continúe leyendo y el Espíritu Santo le irá convenciendo de su existencia. El Espíritu Santo quiere hacer una obra en su vida, no solo haciéndole ver su condición de pecador, sino convenciéndole que debe salir de sí mismo, es decir, que ya no viva para sí. Convencer al mundo de pecado es la obra que hace el Espíritu Santo para mostrarnos el pecado de la caída de Adán y llevarnos a Cristo, que es el nuevo Adán. Ahora yo le invito para que tome su Biblia y descubra que en ella encontramos toda la vida de Jesús, porque Él manifestó sus milagros y sus prodigios cuando comenzó su vida pública y se entregó a cumplir la misión del Padre. Yo le invito en este momento a que hagamos una oración. Si usted no conoce de Jesús, que sea este el momento para conocerle. Creo que usted repita conmigo esta oración y sienta en su ser lo que dice cada una de estas palabras. Y dice así: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén.